Dios es tu amigo, el viñador. Miércoles 14 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días, las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel, y él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, yo lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre,
y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, la llamada de Dios a Samuel acontece en un tiempo de silencio, cuando las palabras del Señor eran raras, por así decirlo, y esto no es un detalle menor. Dios suele hablar con más claridad cuando aprendemos a escuchar en medio de la noche, en medio de la fragilidad y de la confusión. Samuel no reconoce de inmediato la voz del Señor. Necesita del acompañamiento de Elí para discernirla. Y así también nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, necesitamos maestros espirituales, tiempos de silencio y también una actitud humilde, claro está, para descubrir que Dios sigue llamando, incluso cuando creemos que ya no habla. Como en tiempos ya modernos, en tiempos en los que vivimos, en los que pensamos que el Señor no habla. El Señor sigue hablando. Lo que pasa es que el Señor sigue diciendo lo que realmente debe decir y no lo que posiblemente quisiéramos escuchar. Puede acontecer, puede pasar, pero el Señor siempre sigue hablando. De manera particular, siempre he dicho, por ejemplo, que los socios, celadores, catequistas, ministros, líderes y evidentemente diáconos, sacerdotes, pues muchas veces nos toca hacer de Elí, acompañar vocaciones, no solamente la vocación sacerdotal y religiosa, sino acompañar todas las vocaciones. A veces vemos personas que no tienen quizás el expertise o quizás no descubren algo que está en sus ojos, que de repente nosotros decimos, pero si él no lo ve, ¿por qué no quiere? Y no debemos decir así, sino que más bien debemos de ser instructores y evidentemente también acompañar a quien se deja acompañar. De modo que la respuesta de Samuel es breve, pero es decisiva. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En ella se resume toda vocación auténtica, disponibilidad, escucha, obediencia, por lo que no se trata primero de hacer, sino de acoger la palabra. No podemos salir corriendo sin haber escuchado a qué el Señor nos está enviando. El texto subraya que Samuel crecía y que ninguna de sus palabras quedó sin cumplirse, porque estaban alineadas con la voluntad de Dios. Cuando dejamos que el Señor hable, que guíe nuestra vida, Él da fecundidad a nuestras acciones y credibilidad a nuestro testimonio. De modo que es ahí donde nosotros damos el mejor de los testimonios, cuando estamos haciendo exactamente lo que el Señor nos ha pedido y cuando lo vamos viviendo conforme en esa sinergia entre el Señor y nosotros. En el Evangelio, por su parte, nos muestra a Jesús, un Jesús que sana, que sirve, que anuncia, pero que no se pierde del centro,
la oración. Después de una jornada intensa de milagros, se retira de madrugada a un lugar solitario para encontrarse con el Padre, con nuestro Padre Dios. Allí renueva su misión. No se deja atrapar por el éxito ni por la demanda de la gente. No, nada de eso. Sabe que su tarea es anunciar el reino más allá de lo inmediato. Como Samuel, también Jesús escucha y responde como Jesús. El discípulo aprende que la misión nace siempre del encuentro con Dios. En resumen, queridos hermanos y hermanas, Dios sigue llamando en medio del silencio. El corazón atento aprende a reconocer su voz. Escuchar al Señor en la oración nos permite vivir con claridad nuestra misión y servir con fidelidad sin perdernos en el ruido o en el activismo. Pidamos para que, como Samuel y como Jesús, sepamos escuchar la voz de Dios en la oración, responder con disponibilidad sincera y vivir nuestra misión con fidelidad sin dejarnos distraer por el ruido ni por el éxito pasajero. Eco de la palabra. Buscar hoy un momento concreto de silencio para escuchar al Señor sin prisas. O 2, revisar si mis decisiones nacen de la oración o de la urgencia. Y 3, servir a alguien con sencillez, como respuesta concreta a lo que Dios nos inspira. Señor, enséñanos a reconocer tu voz en medio de tantas voces. Danos un corazón atento, dócil y disponible, capaz de escucharte y obedecerte. Que la oración sostenga nuestra misión y que todo lo que hagamos nazca de ti y vuelva a ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. El que te pide frutos de